días, Iglesia Joyas de la Comunidad. Una vez más, por la gracia de Dios, es que estamos de pie esta mañana. Les saludamos con mucho cariño y vamos adelante, Iglesia. Good morning, church. Once again, we're happy to be with you. We're glad that there are those of you that have taken time to see the video today. We're also anticipating and praying about the time we're going to be starting services at the church again. Dice el pastor, estamos anticipando cuándo vamos a comenzar el servicio de la iglesia. And I'll be looking for some of your input. Y vamos a buscar también, vamos a necesitar su opinión de ustedes. Especially the leaders of the church. Vamos a pedir su opinión. Ten alerta, quizás los vamos a llamar a una junta para tener, queremos la ayuda de ustedes para decidir. And we want to keep praying for those people that are in need of prayer. Y queremos continuar orando para aquellas personas que están en necesidad de oración. And we mention those people that we have on our prayer list in Wednesday's Bible study. Y mencionamos a los miércoles de las personas que tenemos en nuestra lista de oración. And I want to thank those of you that have made a special donation. Y queremos dar gracias a aquellos que han hecho una donación especial to Sister Micaela. A nuestra hermana Micaela. But she has some needs and some desires that Ella we want to tiene try algunas necesidades en su vida. I want you to know that what you give, the church is also going to be giving to help her with those things. Y también lo que usted está dando, gracias, pero también la iglesia va a dar un poco para contribuir. As part of the church ministry. Ajá, eso es parte del ministerio de la iglesia. But I want each individual in our church to have the opportunity to do something individually también for her. Les ofrecimos la oportunidad a cada miembro de la iglesia de tener el privilegio de poder ayudar. So if you want to have your name mentioned as your gift is given, you can do that also. Send your gift and say, yes, you can mention my name, or you don't have to, however you want to do that. Si usted quiere mandar algo y puede decir si podemos mencionar su nombre o no tenemos que hacerlo así. Amen. Today what I want to talk about, hoy lo que quiero hablar acerca, the title is When God is Silent. El título es Cuando Dios guarda silencio. Before we get started, I want to give you the scriptures so you can have those ready after we get to Antes praying. de comenzar, quiero darle las escrituras que vamos a usar. 2 Corinthians 12, 7 through 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. This time, let me pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you again for the opportunity to present your word, Father. We just pray that with everything going on in the world today, Father God, that you will hear our prayers, because we know you hear the prayers of the righteous, Father. We thank you for this church. We thank you for our church family, and we thank you for the church. We want to lift the church up to you today. We want to lift up your people, Father God, and just ask a special blessing, a special anointing on them as they go through these times that seem to be just troublesome, Father. We thank you for everything that you're doing, Father. We pray today that the words of my mouth and the meditations of my heart today will be pleasing in your sight. And if there's someone listening that hasn't been saved and hearing these words, they will become saved, and those that are saved might be encouraged for the journey. Padre nuestro, te damos gracias una vez más porque tenemos la oportunidad a escuchar y presentar su palabra. Padre, mi oración hoy es que tú vas a cuidar todo su pueblo, Padre, los que son en la iglesia de nosotros, pero más bien toda la iglesia tuya, Jesucristo. Nosotros presentamos esta iglesia a ti, rogando que tú vas a proteger, vas a sellar esa iglesia, Padre, y cuidarlos de todas las maldades que está pasando en el mundo hoy, Padre. Gracias por su amor, gracias por todo lo que está haciendo. Y mi oración hoy es que si hay alguien allí que está escuchando mis palabras, hoy van a ser salvos, los que son salvos van a ser animados por la jornada de ellos, Padre. Y mi palabra que es tú vas a cuidarlos y bendecirlos. Amén. Padre, quítame a mí de enfrente y díselo que tú quieres decir. En nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amen. No, we want to start off this morning again with our title. It's When God is Silent. Voy a repetir otra vez el título, Cuando Dios guarda silencio. Now, if you have your Bibles, si usted tiene su Biblia, I want to start off with verse 7. Vamos a comenzar con el verso 7. From 2 Corinthians 12. Segunda de Corintios 12 del 7. It says, to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.
Dice así la palabra, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Now, we know that we're talking about Paul here. No, sabemos que estamos hablando aquí el apóstol Pablo. And Apostle Paul wrote most of the books in the New Testament. El apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento. And this is one of the second letters that he wrote to the Church of Corinthians. Esta es una de las segunda carta que le escribe a la iglesia de Corintios. Paul is saying that because God has given him the vision, either an inner body or an outer body vision, revelation. Pablo está hablando aquí que porque Dios le ha dado una visión de revelación, That he could be conceited. él puede ser considerado, Sentirse como la más advanced, más importante que las demás. okay, que puede ser como más adelantado que de los He could feel demás. that he was more important than most Christians or most people because God had personally given him these revelations. Porque Dios le había dado personalmente estas revelaciones. And he says that a thorn was given to him in his flesh. Está diciendo que Dios le había dado una espina, fue clavada, dice aquí. Okay, and it says a messenger of Satan Ajá, dice, y un mensajero de Satanás to torment him. para que lo atormentara. A lot of people think Mucha gente that piensa this is a physical thorn. que esto es como una espina Physical. física. Entonces, and so I want to present another view. Quiero presentar como de otra manera. I want you to look at it from the standpoint of it wasn't a physical thorn. Quiero que lo mire como algo que no es algo físico. It wasn't a thorn that physically tormented him. No era lo físico que lo atormentaba. It was Satan Era Satanás that was tormenting him. que lo estaba atormentando. By having someone in Paul's ministry, Teniendo a alguien en el ministerio de Pablo, a false prophet con un falso profeta that was tormenting him in his ministry. que estaba atormentándolo a él en su ministerio. That's the principle that I believe is effect here. Ese es el principio que yo creo que está aplicado aquí. And Paul wanted to get rid of that particular person in his ministry. Y Pablo quería deshacerse particularmente de esta persona en el ministerio. Now let's read verse 8. Vamos a leer el verso 8. He says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. He wanted God to remove that thorn that was bothering him. Él quería, le suplicaba al Señor que se le removiera esa espina de su cuerpo. Verse 9. El verso 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Dice así, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verse 10. El 10. So that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. I want you to notice here, Yo quiero que notes aquí,
where it says, my grace is sufficient for you. donde dice, mi gracia es suficiente para ti. I want you to notice who's talking here. Yo quiero que tú notes quién está hablando aquí. If you have one of those red letter Bibles, Si usted tiene esa Biblia con las letras rojas, then you know that's Jesus Christ talking. entonces tú te puedes dar cuenta que es Jesucristo hablando. Jesus is revealing this to him. Es Jesús el que está revelándose Paul aquí. has prayed to Jesus Christ. Pablo está orando a Cristo Jesús. Now, what I want to say is that, you know, in our lives, Lo que quiero decir ahora es que en nuestras vidas we enjoy hearing stories disfrutamos escuchar historias. where we find out that you know, God or Christ is answering prayers. Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús está respondiendo a la oración, We get excited when we hear about God doing miracles. nos ponemos alegres, contentos cuando escuchamos de los milagros que Dios está haciendo. When we hear about God intervening in people's lives. Cuando nos damos cuenta, nos enteramos que Dios está interviniendo en la vida de la gente. And it encourages us to be more prayerful. Y nos anima para a orar más. So we pray, Oramos and we're specific, y somos específicos. and we're confident about what we're praying Y about. tenemos confianza por lo que estamos orando. And we're absolutely convinced that God is going to answer our prayers. Y estamos totalmente convencidos de que Dios va a contestar nuestras oraciones. We feel a level of faith Tenemos a un nivel de fe. and an enthusiasm that just that seems like it has no end. Y tenemos un entusiasmo que parece que no tiene fin. But Pero in the end, sometimes a veces al final God answers our prayers Dios contesta nuestras oraciones. in a way that we really didn't want. Dios contesta nuestras oraciones de una manera que nosotros no esperamos o no queremos. The thing that we ask for materially doesn't happen. A veces que preguntamos por cosas materiales y no pasa como queremos. We feel crushed, Entonces nos sentimos desanimados. and we wonder what happened. Y entonces pensamos, ¿qué pasó? We ask ourselves, Nos preguntamos a nosotros mismos, was God listening? ¿Dios estaba escuchándome? Are we really God's children? ¿Realmente somos hijos de Dios? Is it worth it? ¿Es realmente vale la pena? Did I do something wrong? ¿O hice algo malo? Does God even hear me? ¿Realmente Dios está escuchándome? Does he care? ¿Realmente le importo a Dios? And I think we have to ask ourselves this question. Y creo que tenemos que preguntar nosotros esta pregunta. God answers prayers. Dios contesta oraciones. Well, really, we have to ask ourselves, how quick can we forget O podemos preguntar a nosotros mismos, ¿cuán tan rápido podemos olvidar the miracles that God has done? los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? Do you know that they say 90% of the prayers that we pray, Se dice que por el 97 de las oraciones que oramos, we forget about? olvidamos de ellas. Do you know that it says that studies show that within 2 days, Las estadísticas nos enseñan que en 2 días, if we learn something si aprendemos algo, and we don't practice it y si no lo practicamos, or use the information, o usamos esa información, in 2 days, 50 to 80% of the information we got de we've 50 forgotten. al 80% de esa información lo hemos olvidado. We forget. Lo olvidamos. We forget the good things that God has done. Hemos olvidado las buenas cosas que Dios ha hecho. You know, God is not just limited to those things that Christians ask for that he says no to. Dios no nada más se limita a las cosas que los cristianos piden. In other words, En otras palabras, God doesn't just say no Dios no solamente dice no to Christian prayers, a los cristianos, or should I better say it like this? pero a ver, déjame decirlo de esta manera. God just doesn't say no to sinful people's prayers. Dios no solamente dice que no a la gente pecaminosa, He says no to our prayers. pero también dice que no a los que creemos en Él. You know, I think sometimes we look for that miracle prayer. Yo creo que a veces buscamos por esa petición de milagro, That we know that when we pray this prayer,
Porque sabemos que cuando oramos esta oración, God is going to answer, Dios va a contestarlo. and He's going to favor us with a yes. Y creemos que Dios va a favorizarnos con ese sí. So sometimes we look in the Bible A veces miramos en la Biblia and we say, is this the verse y pensamos, este es el verso. that God is going to guarantee that I get what I want? Este es el versículo que donde Dios me garantiza que voy a recibir lo que yo quiero. If I just pray this prayer Y si yo solo oro esta oración for what I want, por lo que yo quiero, I'm going to get it. yo voy a recibirlo. And we're discouraged when we pray that prayer, that miracle prayer, Y estamos desanimados cuando miramos ese milagro and we don't get it. y no, cuando oramos por ese milagro y no lo recibimos. You know, I like the Jabez prayer. Me gusta la oración de Jabez. You know, that's found in the book of Chronicles, 1 Chronicles 4:10. Dice, lo podemos encontrar en segunda. Segunda de Crónicos 4:10. Yeah. And we know that Jabez prayed, Sabemos que Jabez oró and he prayed that his territories would be increased. y él oró que su territorio fuera ensanchado. And he prayed that he would not have pain and Oró para no tener dolor just a few other things. y unas cosas más. That he wouldn't be harmed, I think was another one. De que no fuera qué? And lastimado. Y de que no fuera lastimado. And at the end of the prayer, Y al final de la oración, we find that God granted him the request of his prayer. y al final podemos mirar que él recibió la petición de su oración. So a lot of us want to pray the Jabez prayer. Y muchos de nosotros queremos orar la oración de Jabez. And we think that if we pray that prayer, Y si creemos que si oramos la oración de Jabez, just like Jabez got what he wanted, así como Jabez recibió lo que pidió, we'll get what we want to. entonces también nosotros lo haremos, lo So vamos we- a recibir. So we pray a prayer like that, Entonces oramos como lo hizo Jabez, and sometimes we get what we want, y a veces recibimos lo que and pedimos, sometimes we don't. y a veces no recibimos lo que And we're pedimos. disappointed when we don't Y get cuando what we no want. recibimos lo que queremos, entonces no estamos en acuerdo. We have to be prayerful. Tenemos que ser agradecidos y continuar orando. And we have to realize that God answers prayers according to His will. Y tenemos que recordar que Dios contesta oraciones de acuerdo a su voluntad. So sometimes A veces we'll get a yes, recibimos un sí a no, o recibimos un no, or maybe so. y a veces o posiblemente sí. You know, when we look at the things that are going on in the world today, Y cuando observamos de las cosas que están pasando en nuestro mundo, we look at the coronavirus. miramos lo del coronavirus. Right now, it's still taking lives. Todavía hasta estos momentos están la gente perdiendo la vida. It's a disaster. Es desastres. It's one of those things that we can't control. Los desastres naturales que llegan es algo que nosotros no podemos controlar. And we pray about it. Y oramos acerca de esas And situaciones. some people say they have prayed Y algunas personas dicen que han orado and they say they've gotten answers. y dice Dios no ha contestado. Ha contestado. Ha contestado. And other people say they have prayed Y otros dicen que han orado, and they haven't heard a thing. pero no han escuchado nada. God is silent. Dios está en silencio, no han escuchado, no han recibido. So some of us pray Algunos oramos and we get answers, y cuando recibimos las respuestas, and some of us pray y otros oramos and we just have to wait for the results. y otros oramos y solamente tenemos que esperar por los resultados de Dios. You know, we look at the racial social injustice that's going on right now. Estamos escuchando y mirando acerca del racismo And we injusto que está pasando. and we hear about the George Floyd situation. Y escuchamos de este hombre George Floyd situación. And we have to ask ourselves, Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, how much, ¿cuánto how más? long ¿Cuánto tiempo más? do we have to suffer with racial injustice? ¿Cuánto más tiempo vamos a sufrir con cosas injustas? They tell me right now that 74% of the people Ahorita me están diciendo que el 74% de las personas in the United States, en los Estados Unidos, after seeing that video después de haber mirado ese video, where this police officer Darren
Coravine, or whatever his last name was. Ajá, con Derek. el oficial Derek, Had his knee on Ajá. Floyd's neck. arrodillándose en el cuello de este hombre llamado Floyd. 74% of the people are convinced El 74% de las personas están convencidos that was racially injustice. que eso Racial era injustice. un racismo y era injusto. But we have the other 26%, Pero tenemos el lado del 20% 26%, o 26% that apparently don't share the same opinion. que aparentemente no tienen la misma opinión. And I ask myself, Y me pregunto a mí mismo, how many times have we prayed ¿cuántas veces hemos orado for this situation, por esta situación, for the people that are protesting? por las personas que están protestando? And how many times have we prayed that the people that are just taking advantage of the protest Y si estamos orando también por las personas que están tomando ventaja de la in other words, they're protesta, robbing stores and doing que all están kinds of... robando tiendas y haciendo otra clase de desórdenes. And we have to pray. Tenemos que orar And we have to realize y tenemos que darnos cuenta that God is still in control. que Dios todavía está en control. And we have to pray that God will do something about the racial injustice. Y tenemos que tener confianza que Dios va a obrar contra el racismo y las injusticias. And when I think about the 26% of the people that saw that video and still don't think it's a Y problem, cuando pienso de esas 26 personas, 26% que miraron el video, and I think that 20%, 26% y ese 26% is divided from the rest of the nation. está dividido por el resto de la nación. And it seems like to me Y me parece a mí como that the President of the United States que el presidente de los Estados Unidos is part of that 26%. es parte de ese 26%, Part of the 26% that he's leading the division. que está liderando la división. And we have to pray for the president. Y tenemos que orar por nuestro In fact, we presidente. have to pray for everybody. En efecto, tenemos que orar por todos. You know, and I think about right now the hurricanes that's hitting the coast, and they're expecting to have some Y damage in cuando New yo Orleans. pienso acerca del huracán que agua está golpeando a todos los de la costa, And I think we've got to pray about y that. estoy pensando, tenemos que orar acerca de estas situaciones. Right now, my mind is there's a lot going on, Ahorita en mi mente está muchas cosas pasando and we have to be prayerful about them. y tenemos que estar en continua oración. You know, a lot of times Muchas veces we don't understand what God is doing in these situations. no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en estas circunstancias. As much as we try with our limited minds, Por mucho que pensamos y tratamos de entender con nuestras mentes, we know in Isaiah 55, 8 and 9, sabemos que en Isaías 55, 8 and 9, 55 del 8 al 9, we know that the Bible says that God's ways are as high above our ways as heaven and earth, as heaven is above the earth. habla y dice que los planes de Dios son diferentes de los planes humanos Los pensamientos. o de los pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los humanos. You know, it hurts us when our heartfelt desires just aren't answered the way we think they should be answered. Somos golpeados o nos duele cuando nuestras oraciones simplemente no son contestadas como queremos. And you know, we could treat these situations and go into battle with God about them. Dice, podemos tener situaciones y tener quizás Batalla contra una Dios. batalla contra Dios. Can you win that battle? ¿Podemos ganar You esa know, batalla? a lot of people, Mucha gente, when things don't go their way, cuando las cosas no van de su manera, they turn from God. entonces voltean, se alejan de Dios. They are the ones that will lose their blessing. Ellos son los que pierden sus And bendiciones. some of those are the ones that lose their soul because they were never saved. Y son personas también que pierden su alma porque nunca fueron salvas estas personas. I think we have to, sometimes when we don't understand the situation, Yo creo que a veces cuando no entendemos ciertas situaciones, we have to look back at what God has done and is doing queremos mirar y cuando las cosas que Dios está haciendo and has done. y todo lo que Dios ha hecho. And
have confidence in what he will do. Y tener confianza en Dios de lo que Él hará. We have to remember the miracles Tenemos that que, he's done. We have to remember tenemos que miracles. recordar los milagros que Dios ha hecho a través de los tiempos. And then we have to continue praying. Y entonces tenemos que continuar orando. We have to continue praying to God. Tenemos que continuar orando a Dios. You know, families have lost people in coronavirus. Familias han perdido sus familiares And con I'm esto sure, del coronavirus. I'm sure they prayed very hard. Y estoy seguro que oraron bastante. And still people have died. Pero todavía la gente está muriendo. We have to remember Tenemos que recordar that God is in control. que Dios está en control. And I always say that there's a line in the sand. Y yo siempre digo que hay una línea en la arena. There's a line in the sand. Es una línea en la arena. Whether you're sick, Si tú estás enfermo, whether you're well and healthy, estás rico, poderoso, when you get to that line in the sand, cuando tú llegas a esa línea en la arena, in other words, that's your appointment with death. entonces te digo que esa es tu cita con la muerte. When you get to that appointment, Cuando tú llegas a esa cita, no matter what the circumstances no are, importa las circunstancias que sean, you've got an appointment with death and you're going to tú keep it. tienes una cita con la muerte y vas a cumplirla. You know, sometimes God has to do something to us, A veces que Dios tiene que hacer algo a nosotros, to do something for us. para hacer algo para nosotros. But you know, there's an acronym. Es una Acronym, I think. acronemia. It's P-U-S-H, which spells the word push. Dice una P-U-S-H. una aquanemia. It comes on letters. And it says, pray until something happens. Dice, ora hasta que algo pase. Listen for God's voice, Escucha la voz de Dios. because he says his grace is sufficient for us. Porque dice que su gracia es suficiente para nosotros. All the things that Paul went through in those verses, Todo lo que Pablo atravesó en estos the versículos, shipwrecked, beat, all those things, cuando fue golpeado, azotado, Paul was weak in the flesh, Pablo era débil en la carne, but God's grace was sufficient for pero la him. gracia de Dios era suficiente para él. God's grace is sufficient for us. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. We have to trust in God's power. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Even though Paul was weak by this thorn in his side, Aun cuando Pablo era débil de la storm, the espina in su, de la espina en su carne, he was made strong through God. pero fue fuerte en la fe en Dios. And we would think by our thinking, Y si pensamos con nuestro propio pensamiento, if Paul was doing all these great things, pensamos, y si Pablo estaba haciendo todas estas cosas magníficas, training pastors, entrenaba pastores, going on missionary journeys, iba en viajes misioneros, carrying the word of God, entregaba la palabra de Dios. we would think that God would just remove that thorn so he could even do more. Entonces nosotros pensaríamos que Dios removería esa espina de su carne. But God saw that Paul might take the credit for it, and he wanted the credit to go where it belonged. Entonces Dios miró que quizás Pablo pudiera presumir él. Entonces Dios no decidió que así no fuera. You know, we have to serve God right where we are. Tenemos que servir al Señor allí donde estamos. We have to delight in the fact that we are weak and he is strong. Tenemos que deleitarnos en la debilidad porque somos fuertes en el Señor. Remember, Recuerda, with all the things that Paul did, con todas las cosas que hizo Pablo, Paul prayed Pablo oró 3 times. 3 veces. And I think the first time after he got through praying, Y yo creo que las 3 veces después de haber orado, after the first time he prayed, después de la primera vez que oró, he noticed that él notó God was silent. que Dios estaba en silencio. He prayed again, Oró otra vez and he noticed y notó God was silent. que Dios estaba en silencio. He prayed again, Oró por tercera vez and he noticed y notó God said no. que Dios dijo no. If God could say no to that great man of God, Si Dios puede decir que no a este hombre tan excepcional que era Pablo, do you think that he could say no to me and you too? ¿tú crees que Dios no puede decirnos que no a ti y a mí? I just want to say in closing,
para cerrar, yo solamente quiero decir, I want to say, keep the faith guarda la fe with everything that's going on. con todo lo que está pasando. Keep praying. Continúa orando. God is in control. Dios está en control. It's all good. Es todo va a estar bien. The Bible says, La Biblia dice, all things, todas las cosas, todas las cosas work together for good trabaja para bien, for those who love the Lord para aquellos que aman al Señor and are called according to His y purpose. que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Church, keep praying. Iglesia, continúa orando. God bless you. Dios los bendiga. Have a great week. Tengan un fin de semana Pray about grandioso. all these things going on. Ora acerca de todas estas cosas que están pasando. Coronavirus, Acerca del coronavirus, the protests, por las protestas, the hurricanes, por el huracán and everything. y por todo lo que está Put it all pasando. before God. Por todo ante Dios. God bless you. Que Dios los bendiga. Have a good morning Tenga un buen día and a great week. y un fin y una semana grandiosa. Let's close with the bendition. Vamos a cerrar con la bendición. If you've got your Bibles, Si tiene su Biblia, go to number 6, vaya al número 6. and I'm going to read from the New Living Bible. Vamos a leer él va a leer de su otra, Just the New Living. de la New Living Bible. And it starts off, Y comienza así. may the Lord bless you and protect you. El Señor te guarde y te bendiga. May the Lord smile on you and be gracious to you. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. May the Lord show you His favor and give you His peace. El Señor demuestre su favor y te conceda la paz. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la vista. Good day. Le mandamos abrazos, bendiciones. God bless you.